bienvenidos a más un estudio de la Palabra de Dios. El tema de hoy es la unción del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué es la unción? La unción es el poder del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es la habilidad, la capacidad, el poder dado por Dios al creyente para poder trabajar para el ministerio de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 9 dice: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es Dios que nos da la unción, el poder, para que podamos servirlo de manera efectiva, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural y Él quiere que nuestro servicio también sea sobrenatural. La palabra ungir significa untar, significa aplicar el aceite. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él fue ungido por Dios, y así dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción que Dios nos da, esa unción nos equipa para el ministerio o servicio a Dios. Ella nos hace mucho más efectivos para la obra y el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, el pueblo no tenía el Espíritu Santo ni dentro de ellos, ni sobre ellos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, para buscar la presencia de Dios, tenía que entrar en el arca del testimonio. Ahí era donde estaba la presencia de Dios. Hoy en día, ya nosotros no necesitamos del arca, porque el Santo de los Santos es Jesús, que mediante su sangre derramada tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Y así dice en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Normalmente en el Antiguo Testamento Dios ungía a 3 personas: el rey, el sacerdote y el profeta. Y ellos tenían diferentes unciones para que cumplieran cada uno su oficio. Y la unción de cada uno era diferente. La unción del rey era una unción para gobernar. La unción del sacerdote era para las cosas de Dios. Y la unción del profeta era una unción de profeta conforme está escrito en la palabra. En Apocalipsis, en capítulo 1, versículo 6, Dios nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que nosotros hoy ya no necesitamos de llegar al nivel que antiguamente tenían que hacerlo. Ya nosotros por la palabra somos reyes y sacerdotes. Esta unción hoy está en la iglesia y también está sobre nosotros para hablar las palabras de Dios, para predicar, para enseñar y para hacer milagros y maravillas conforme a la unción de Dios sobre nosotros. En el Antiguo Testamento hay algunas referencias con respecto a la unción. Tenemos en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, que dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto quiere decir que nosotros tenemos victorias es con el Espíritu Santo. En Isaías capítulo 10, versículo 27, también se refiere a la unción
Y dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dios dice aquí que Él quitará la opresión, el miedo huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque la unción trae libertad de vicios, de drogas, de miedos, de adicciones y maldiciones y etc. El yugo hoy en día, en el tiempo que nosotros estamos, es una unción que rompe el yugo de la enfermedad. La unción rompe el yugo de la pobreza, del fracaso. Todo eso lo hace la unción del Espíritu Santo. Ahora, lo que hace la unción en nuestras vidas. Primero, la unción trae la salvación, la gente, las personas a la salvación. Segundo, trae las personas a la iglesia. Tercero, rompe el yugo de Satanás. Cuarto, sana, cura a los enfermos. Y quinto, libera a los adictos a las drogas, al alcohol, etc. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o a propagar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Recordemos que el Espíritu Santo trabaja en tres ámbitos o en tres lugares del creyente. Él trabaja junto al creyente, trabaja dentro del creyente y trabaja sobre el creyente. Sobre es con el poder del Espíritu Santo para realizar la obra de Dios, para poder sanar los enfermos, para poder propagar las buenas nuevas, predicar el Evangelio. Entonces, el poder del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo no es dada para que nosotros la utilicemos egoístamente o personalmente. Ella es dada para poder libertar a todas las personas y bendecir a los demás, a los otros, no a nosotros mismos. La unción viene y está para sanar los enfermos, para luchar y echar fuera contra los demonios, para predicar el Evangelio, para hacer milagros y maravillas. Y ante todo, esta unción es para glorificar a nuestro Jesucristo. La unción personal del creyente viene con la comunión que uno tenga con Dios. Tiene que ser una comunión personal. Y eso varía de persona con persona. Todo el cristiano, dice la palabra, tiene una dosis de unción. Y esto está escrito en Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto quiere decir que la unción del Espíritu Santo hará dentro de nuestro espíritu una fuente de agua. Por eso que la palabra de Dios dice que corre dentro de nosotros ríos de agua viva. La unción del Espíritu Santo en el creyente se manifiesta de dos maneras. Primero, con el nuevo nacimiento, y segundo, con el bautismo en el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento del Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Y en cambio, el bautismo en el Espíritu Santo viene sobre nosotros. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso, ahora, ¿cómo hacer para aumentar la unción? La unción requiere anhelo, fe y aprecio. La unción viene sobre aquellos que anhelan, que tienen hambre y sed de ella. En Hechos capítulo 4, versículo 31 nos dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, había sido derramado una vez, pero ahora esta era una unción nueva que vino para que el pueblo tuviera más valentía para poder propagar la palabra de Dios y poder aumentar el reino de Dios en todo el ministerio que ellos habían sido dispuestos. Y ellos, además de pedir, ellos se acercaron a Dios con fe y clamaron a Jesús, creyendo que Él podía darles más unción. Y eso sucedió. La unción en nuestras vidas es aumentada a través de la comunión con Dios, en primer lugar. Segundo, a través de la unción del pastor en la iglesia. En tercer lugar, a través de los líderes, de los músicos, de los instrumentistas, etc. También, de cuarto, la unción es aumentada a través de la alabanza y la adoración en los servicios de la iglesia y en la vida personal de cada quien. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay libertinaje. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la manera. Poder estar lleno del Espíritu Santo es estar siempre en comunión con Dios. Ahora, ¿cómo guardar esta unción que Dios da a cada creyente? La unción del Espíritu Santo es una marca, es como un sello muy importante para uno poder ejercer el ministerio. Por eso debe ser cuidada y apreciada. En la segunda de Corintios dice, en el capítulo 1, versículo 21, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios. La unción de Dios es guardada por tener comunión con Dios todos los días. Asistir a las reuniones que son convocadas por el pastor de la iglesia. Asistir y participar en los servicios que están predestinados en la iglesia. También es para que no se pueda involucrar en guerras, contiendas, murmuraciones entre hermanos y diáconos de la iglesia. También es no andar con malas compañías. Esto hace que la unción esté siempre con nosotros, no haciendo lo que no es contra la voluntad de Dios. En la primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay personas que Dios capacita para hacer una obra especial. Y esa capacitación viene con una unción especial para el ministerio. En la primera de Corintios dice, en el capítulo 12, versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vemos aquí que Dios da unción y las unciones son diferentes para cada uno en el ministerio. La unción que Dios nos da debe ser valorada, porque si la administramos bien, el Señor nos entregará más unción todavía. Tenemos el ejemplo de Moisés en el Antiguo Testamento. Él era un hombre ungido de Dios. En el Salmo 103, versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. El pueblo conocía las obras y los hechos de Dios, pero Moisés, que era un hombre ungido de Dios, conocía los caminos de Dios. Esta unción también puede pasar para otros, por imposición de manos. Moisés pasó la unción que él tenía por imposición de manos a Josué. Y vemos aquí en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. El Dios Todopoderoso
es quien nos unge con su Espíritu Santo. Y Él quiere hoy revestirnos de su poder, renovar en nosotros la unción para que lo sirvamos con mayor eficacia, para caminar en un servicio sobrenatural. Él multiplica nuestras fuerzas como las del búfalo y nos unge con aceite fresco. Y para terminar, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 8, dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Camina con Dios y sea sobre ti